Ya estamos dispuestos para comenzar otro estudio más de sabiduría para el corazón. Vamos a pasarlo en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 12. El título es Las luchas contra los Rasputín. Permíteme leer un trozo de información de la Enciclopedia Británica, el cual he editado un poco. Siempre supe que algún día iba a utilizar este costoso set de libros, por los cuales pagamos $30 mensuales durante 10 años. Parece increíble, pero fue así. Bueno, vamos a nuestro tema. Dicho sea de paso, si yo te preguntara dónde cayó la responsabilidad por la caída de una monarquía rusa de 1000 años de antigüedad, por los asesinatos del zar Nicolás II, su esposa y sus hijos, el surgimiento de Lenin y por la revolución bolchevique, si yo te preguntara cuál fue la causa fundamental que incitó todo esto, quizás nunca imaginarías que la respuesta sería la obra de un hombre. En realidad, sí lo fue. La obra de un hombre comisionada por los demonios llamado Gregory Efimovich. Permíteme leer y contar la historia. Mientras Gregory aún estaba en su adolescencia, ganó una reputación por ser capaz de predecir el futuro, así como por su estilo de vida inmoral. Los aldeanos locales le dieron el apodo de Rasputín, el cual significa corrupción. Cuando tenía 22 años, realizó un peregrinaje espiritual hacia el monte Athos en Grecia. Allí se volvió bajo la influencia de una secta religiosa herética llamada Flagelantes. Ellos creían que el pecado era necesario para la salvación. Mientras más pecabas, más segura era tu salvación. 2 años más tarde, Rasputín reapareció en su aldea rusa como un hombre misteriosamente santo, con una inclinación por la inmortalidad y una habilidad inusual para curar a los enfermos. Eventualmente, merodeaba por la ciudad capital de San Petersburgo, en donde la sociedad se encontraba en medio de la exploración entre el misticismo y el ocultismo. Ellos recibían cálidamente a este desgreñado campesino santo con ojos extraños e inusuales talentos de sanidad. Finalmente Rasputín ganó una audiencia con la familia imperial, el zar Nicolás y su esposa Alexandra, quienes estaban luchando con la incurable condición de su hijo. El chico sufría de hemofilia. Cuando Rasputín demostró una habilidad para aliviar los sufrimientos del niño, fue bienvenido en el círculo familiar como un amigo cercano y confiable. Alexandra lo veneró como un hombre santo enviado por Dios para salvar a su hijo y al trono de su esposo. Sin embargo, bajo su influencia como asesor principal, hombres capaces fueron exiliados y hombres corruptos fueron puestos en sus lugares. Aún después que Alexandra fue confrontada con los escándalos de Rasputín dentro y fuera de la corte, ella se negó a creer cualquiera de ellos. Él era un hombre santo con el poder para ayudar a su hijo. Finalmente, como resultado del control de Rasputín sobre el palacio, los esfuerzos de la guerra en el exterior fallaron. En casa, el pueblo ya había comenzado a planear un plan para la revolución en contra del zar. Un grupo de los miembros del gabinete de la realeza también conspiraron para asesinar a Rasputín. En la noche del 30 de diciembre, más de 80 años atrás, Rasputín fue invitado a lo que él pensó que era una fiesta real. Sin embargo, se le sirvió y bebió vino envenenado. Al ver que no moría, un invitado frenético le disparó. Rasputín fue capaz de correr hacia el patio en donde fue disparado nuevamente y luego arrojado al río, en donde finalmente murió ahogado. A la larga, el daño a la sociedad rusa ya había sido ocasionado. 3 meses después, el zar Nicolás abdicó a su trono. No satisfecho con eso, miembros de la revolución asesinaron brutalmente al zar Nicolás, a Alexandra y a sus hijos. ¿Qué había detrás de todo eso? Nos podemos poner a pensar. Un hombre piadoso con ambiciones demoníacas. Un historiador escribió: si no hubiese habido un Rasputín, nunca hubiese existido un Lenin. Sin un Lenin, nunca hubiese existido la propagación del comunismo ateísta a través del imperio de la Unión Soviética.
Esa no fue la última vez que un hombre ejerció poder sobre un imperio político. Más recientemente, hombres con túnicas alegaban estar informando la voluntad de Dios y exhortaron a Boris Yeltsin a firmar una legislación la cual impedía que cualquier organización religiosa que no haya sido establecida con 15 años de antigüedad permaneciera en el territorio ruso. La Iglesia rusa ortodoxa estaba sencillamente intentando erradicar la verdad, y estos hombres piadosos le susurraban a Yeltsin que eso solo aumentaría su culpa y su ruina en el futuro. Rasputín no fue el único en usar una pseudo-espiritualidad para poder influenciar. De hecho, en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, un hombre santo con una gran influencia intentó pararse en el camino. En un extraño despliegue de juicio inmediato, Dios cambia las posiciones y el santo hombre es exiliado en desgracia y el líder político viene a la fe en Cristo. De hecho, la historia registra que durante 2 generaciones esta famosa familia política generará una herencia piadosa. Vamos a ver ahora el ministerio del Espíritu Santo. Busca en tu Biblia, por favor, el libro de los Hechos y estudia conmigo el drama de este increíble registro. Comenzaremos en el capítulo 13 con el versículo 1. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Aquí vemos una iglesia con ambiciones globales. Ahora, vamos a detenernos en este punto. Antes de que lleguemos al desafío misionero, quiero observar rápidamente a esta iglesia misionera. 2 oficios importantes. Había 2 oficios que están funcionando en este modelo efectivo de eclesia o iglesia. Primero, profeta. Está el oficio de profeta, el cual permanecerá hasta que la iglesia finalice su etapa de fundación y servirá como un embudo de la revelación de Dios para la iglesia. Pero también estaba el maestro. También está el oficio de maestro, el cual expondrá y explicará la revelada voluntad de Dios a través de la revelación de las propias palabras y obras de Jesucristo. Pero hay 5 hombres diferentes en el liderazgo también. Hay 5 hombres diferentes anotados entre el liderazgo de esta nueva iglesia. Primero, Bernabé es el primero. En un estudio previo hemos observado detalladamente a este increíble hombre de gracia y humildad. Segundo, Saulo, ¿se acuerdan de él? Saulo, a quien hemos estudiado previamente, termina la lista. Él será llamado por primera vez en este pasaje Pablo. Pablo era su apellido romano. Saulo era su nombre judío. Mientras Saulo entra en el ministerio más y más hacia los gentiles, él será solamente conocido como Paulos o Pablo. También está Simeón. También estaba Simeón, a quien lo llamaban Níger. La construcción de esta lista indica que Simeón también era de Cirene, una ciudad a lo largo de la costa del norte de África. Era llamado por su nombre Níger, la cual es la palabra latina que significa de piel negra. Es la palabra de la cual obtenemos nuestra palabra negro. Simeón era un creyente negro del norte de África. Más aún, muchos creen que este Simeón era el mismo hombre que cargó la cruz de Cristo hacia el Gólgota. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, versículo 21, nos dice que el Simeón que cargó la cruz era el padre de Alejandro y Rufo. Luego, en Romanos, capítulo 16, versículo 13, Pablo menciona que la madre de Rufo era también su madre. Es un uso idiomático que significa que ella cuidaba a Pablo mientras él estaba en Antioquía. En otras palabras, probablemente Pablo permanecía en el hogar de Simeón, un hombre convertido en virtud a que fue testigo ocular de la crucifixión. Fue una conversión que lo guió hasta el punto del liderazgo en la iglesia de Antioquía. Pero también en cuarto lugar está Lucio de Cirene. El próximo nombre mencionado es Lucio de Cirene. Él debió haber sido un viejo amigo de Simeón, quien quizás vino a la fe por medio del propio testimonio de Simeón. Otro más, Manaén. Finalmente el nombre Manaén aparece en la lista.
Sobre él leemos la interesante frase, quien se había criado junto con Herodes el tetrarca. Esto no es una referencia a Herodes Agripa I, sobre quien estudiamos en Hechos capítulo 12. Este Herodes era Herodes Antipas, el único culpable de haber decapitado a Juan el Bautista, y el mismo Herodes ante el cual se paró Jesucristo para ser juzgado. Manaén fue criado con este Herodes. Su relación con Herodes fue descrita como zuntropos. Esa palabra hace referencia a alguien que es criado por la misma mujer desde bebé. Puede ser traducido como hermano de crianza. Era un término dado a los niños que tenían la misma edad que los príncipes de la realeza y que eran criados con ellos en la corte. Eran compañeros de escuela. Cuando eran niños, Herodes Antipas y Manaén iban a clases juntos, jugaban juntos, oían las mismas lecciones y recitaban la misma poesía. Cuando crecieron, Manaén se convertiría en un cristiano, en un creyente en Cristo. Herodes se burlaría de Cristo antes de mandarlo de regreso a Pilato. Por la gracia de Dios, el hermano de crianza de Herodes se convirtió en un ministro del Evangelio. Herodes se convirtió en un asesino del mensajero del Evangelio. Mira el liderazgo de esta iglesia. Un judío de Chipre, un hombre negro de África, un gentil, un aristócrata y un rabí convertido. ¡Wow! ¡Qué liderazgo! La iglesia en Antioquía se transformó en un ejemplo de unidad a pesar de la diversidad. La iglesia en Antioquía prueba que el perjuicio no es fundamentalmente un problema de color, es fundamentalmente un problema de carácter. Si transformas el carácter, eliminas el odio. Esta iglesia se convertiría en un microcosmo de lo que Dios iba a hacer con el Evangelio. Llegaría a toda lengua, tribu y nación. Pero hay una palabra clave aquí en todo esto. Observa el versículo 2 de Hechos capítulo 13. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dice la palabra ministrando. Esta palabra ministrando es traducida con frecuencia en el Nuevo Testamento como servicio. Es una palabra griega, la cual nos da la palabra liturgia. Era utilizada con frecuencia en la Septuaginta del Antiguo Testamento para la obra del ministerio de los sacerdotes en el templo, moviéndose en sus tareas. En el Nuevo Testamento, la palabra es usada en referencia a los creyentes orando. Tendemos a pensar en la oración antes de salir a servir al Señor. ¿Has pensado alguna vez sobre el hecho de que la oración es un servicio cristiano, que la oración es un ministerio? ¿Pensaste alguna vez esto? Más aún, en Filipenses capítulo 3, versículo 3, leemos la palabra traducida como servicio. Pablo les recuerda a los creyentes que servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. En otras palabras, cada actividad del creyente debe verse en el contexto de darle la gloria a Cristo. Cualquier cosa que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. Todo. No solo sirve durante una hora, no solo sirves toda la semana, no experimentas una hora de liturgia, sino que toda tu vida es una liturgia. ¿Te das cuenta cómo eso eleva y santifica la vida? Cuando clavas un clavo, estás glorificando a Dios al hacerlo con la mejor de las habilidades que Dios te ha dado a ti. Ya sea que estés cambiando un pañal, arreglando un automóvil, escribiendo un papel, estudiando para un examen o examinando a un paciente, todo puede ser una liturgia, un servicio para Dios. La vida controlada por el Espíritu de Dios es una vida de servicio. Ellos estaban ministrando. Pero hay una respuesta increíble. Observa ahora la increíble respuesta de su servicio colectivo. Mira el versículo 3. Dice así: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Espera un segundo. ¿Los despidieron? Imagina liberando a sus mejores líderes, Bernabé y Saulo. En un movimiento, ellos despidieron a casi la mitad de todo aquel personal pastoral que tenían. Ahora, no saquen ninguna idea.
Vemos por primera vez en este versículo a una iglesia local guiada para ver la necesidad de un testigo más allá de ellos mismos, hacia el mundo más lejano. Y luego, tienen la buena voluntad de enviar a algunos dentro de su cuerpo para realizar la tarea. Cualquier iglesia que quiera permanecer como la de Antioquía, mejor que se prepare para dedicar a sus mejores miembros. Saqué de la página web de nuestra iglesia los reportes de nuestros propios adolescentes que están sirviendo en la isla de Santa Lucía. El primer equipo está de regreso y el segundo equipo se encuentra en camino. Permíteme leer algunos de sus reportes de la primera semana. Dice así: esta noche las chicas tuvieron un encuentro en la iglesia y los chicos fueron a la ciudad capital para distribuir tratados en las calles. 3 hombres oraron para recibir a Cristo esta noche. Esta noche hay una fiesta en el cielo. Hoy nuestro equipo de escuela bíblica de vacaciones tuvo 227 niños en una iglesia pequeña. ¡Qué experiencia tan maravillosa, tan increíble para nuestros chicos! Había tantos niños que tuvimos que lavar los vasos descartables para volverlos a usar para el jugo. Esta noche tuvimos un encuentro al aire libre. Los chicos otra vez hicieron un trabajo increíble en un escenario único. Hubo muchísimas profesiones de fe. Al final de la primera semana del viaje, uno de los líderes escribió esto: el viaje a Santa Lucía ha sido tan extraordinario que es difícil de imaginar lo que Dios tiene reservado para el nuevo equipo que está viniendo. Tuvimos tantos chicos que querían ir que tuvimos que formar 2 equipos. Los niños han sido muy valientes para compartir su fe con las personas en los aeropuertos, en el avión, en el parque y en cada oportunidad. Mientras estoy sentado escribiendo esta nota, los chicos están compartiendo el Evangelio con al menos 4 diferentes grupos de personas. Creo que no es una sorpresa que nuestro avión se haya demorado más de 50 minutos. Un hombre aceptó a Cristo en nuestro último vuelo. Todos los chicos estaban sentados a una distancia que podían oír. Estaban orando mientras yo compartía el Evangelio. El Espíritu está obrando de maneras increíbles. Hemos tenido a varias personas que se nos han acercado para preguntarnos sobre nuestras remeras, y muchos se nos han acercado por la emoción y la alegría que nuestro grupo emana. Recibimos una nota de un asistente de vuelo en el primer viaje, la cual decía así: me gustaría decirle a su grupo qué bendición es ver a gente joven tan emocionada por servir al Señor y Salvador. Reciban ustedes una gran bendición de parte del Señor esta semana mientras le sirven a Él, y que puedan ver salvar a muchas almas. Mis oraciones estarán con ustedes. Su hermano en Cristo, Filipenses 4:13. Allí termina este reporte de uno de los líderes de este grupo que fue a la isla de Santa Lucía. Te pregunto, ¿están preparados para enviar a sus adolescentes? ¿Estás dispuesto a ir tú mismo a predicar el Evangelio a otros lugares? Ellos estaban en esta iglesia en Antioquía. Ellos enviaron lo mejor. Pero no solamente aquí vamos a ver cómo esta iglesia estaba ministrando, cómo hay una respuesta increíble de ellos al ministerio del Espíritu Santo, sino también está el ministerio de Satanás. Ahora observa desde el versículo 4 al 7. Dice la Biblia: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este político romano no era un niño intelectual, él simplemente fue llevado por el espíritu de sus días. Las familias adineradas con frecuencia empleaban a sus magos privados, quienes alegaban ser capaces de leer el futuro y de asistir a sus benefactores. En medio del ministerio de Satanás, quiero mostrarte un charlatán con intenciones perversas. Los romanos destinaban grandes acciones en el poder de la adivinación.
Charlatanes como Barjesús eran halagadores e inteligentes. Practicaban una combinación de pseudo-espiritualidad y pseudociencia o misticismo. La historia nos cuenta que la familia de Paulo era una familia conocida. De esta familia salieron varios oficiales del gobierno a través de todo el imperio por más de un gran periodo de tiempo. De acuerdo a estos versículos, cerca de Sergio hay un Rasputín del primer siglo. El texto indica que era un mago, un adivinador. Este apóstata judío había evidentemente rechazado las escrituras del Antiguo Testamento, porque ellas condenaban cualquier clase de brujería, ¿se acuerdan? Él era evidentemente poderoso porque se había convertido en el consejero de Sergio. Observa los versículos 7 en su última parte y el versículo 8. Dice: llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. El tiempo del verbo indica que él estaba constantemente tratando de cambiar la atención de Sergio y distraer su mente del Evangelio. Sabía que su medio de vida dependía de que Saulo y de que Bernabé fallaran en alcanzar a Sergio. Por lo tanto, Elimas estaba sacando cualquier truco que podía de su bolsa mágica para desviar la atención de Sergio. Continuemos con los versículos 9 y 10. Dice la Biblia: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?» ¿Dónde está ahí el tacto y la tolerancia? Es evocativo a cuando el Señor desnudó a los santos hombres de sus días, a los fariseos. Él les dijo, como se registra en Mateo capítulo 23, que eran víboras y sepulcros blanqueados, es decir, ellos se veían limpios y buenos, pero en realidad estaban llenos de huesos de hombres muertos. Hoy, la Iglesia necesita un estímulo para la valentía doctrinal. Pablo no dialogó con Elimas, le dijo que era un fraude. No intentó buscar algún compromiso en común de manera que pudiesen trabajar juntos para poder limpiar la inmoralidad de Pafos. Lo llamó directamente hijo del diablo. Estamos viviendo en una era de la Iglesia, no estoy hablando sobre el mundo, estoy hablando evangelísticamente, en donde el compromiso doctrinal se ha convertido en una virtud y verdad que se ha tornado ofensiva. En nuestra propia comunidad evangélica, el diálogo y la pseudo-hermandad con los falsos sistemas de doctrinas que han reemplazado la clara exposición del error doctrinal y del engaño religioso. El pensamiento es: no hables sobre temas que dividan, no traigas temas controversiales, no ofendas a ninguno. Esto es lo que hoy en día se escucha. Me guardaré un poco de este tema para cuando veamos el capítulo 16 del libro de los Hechos, y ahí planeo ofender a cuantas personas sean posibles con la verdad. Pablo, con esta declaración en el versículo 10, revela 3 cosas sobre Elimas: el motivo, el hombre y el ministerio. Vamos a ver el motivo revelado. Pablo dice sobre el motivo de Elimas en el versículo 10, fíjate por favor: lleno de todo engaño y de toda maldad. Engaño puede traducirse como carnada. Proviene del contexto de un pescador que pone la carnada en su anzuelo. El pescador está buscando engañar al pez al hacerlo pensar que la cena está lista, pero en cambio, el pez morderá el anzuelo. Elimas estaba poniéndole un cebo a Sergio con cosas buenas, pero finalmente lo estaba guiando a una ruina espiritual. Fraude, la palabra fraude puede ser traducida como pretensiones falsas. En otras palabras, Elimas tenía una apariencia externa religiosa, pero en realidad éstas tenían ambiciones perversas. Pero también, no solamente aquí, como dijimos anteriormente, Pablo está revelando el motivo, sino también el hombre. Pablo expone al hombre, a Elimas. Él dice en el versículo 10, «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo». Probablemente Pablo está diciendo esto mientras se encuentra rodeado de dignatarios y otros hechiceros.
Ahora, si regresas al versículo 6, descubres que Pablo en realidad está haciendo un juego de palabras con el nombre de Elimas. Observa que el versículo 6 dice, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Bar significa hijo de, y Jesús o Yeshua significa Salvador. En otras palabras, Elimas, tú dices ser el iluminado hijo del Salvador. En realidad, eres el hijo de Satanás. Pablo continúa diciendo de Elimas en el versículo 10, enemigo de toda justicia. En otras palabras, Pablo está diciendo que Elimas era en realidad enemigo de Dios. Me imagino que toda la audiencia se quedó sin aliento por el dictamen de Pablo. Puedo ver los ojos de Elimas entrecerrándose por el odio que tenía en ese momento. Pero él no solo va a estar revelando el motivo, no solo al hombre, sino también el ministerio. Y este ministerio es descubierto. Pablo no había terminado todavía. También expuso el verdadero ministerio de Elimas en el versículo 10. Dice, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Esto es tomar la verdad y retorcerla, tomar la clara escritura y enrollarla, manipularla para hacerla decir algo que en realidad no dice. Pero continuemos con el versículo 11. Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. La insinuación es que ninguno lo guiaría de la mano, por lo tanto, se tambaleaba tratando de encontrar a alguien quien lo ayudara. Ninguno quería hacerlo. Él había sido expuesto como un hombre perverso y ambicioso que había engañado a toda la casa de Sergio. Nunca volvimos a leer otra vez acerca de Elimas. Ahora, continuando con nuestro estudio, estábamos viendo el ministerio del Espíritu Santo, el ministerio de Satanás, y ahora vamos a ver el ministerio de la palabra de Dios. Una conversación con insinuaciones reales vamos a observar. Mira el versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Sergio Paulo estaba impresionado por el milagro y estaba maravillado por la enseñanza. No te pierdas esto. Sergio estaba impresionado por el milagro, pero fue maravillado por la enseñanza. Sergio Paulo creyó, tuvo fe. Dice que él creyó. La palabra significa tener fe, ser persuadido, depender de, confiar. El conjuro de Rasputín fue quebrantado esta vez. Como resultado, una familia completa de reputación real se convirtió en seguidores de Jesucristo. Pero ahora vayamos a una aplicación. Podemos pensar qué se necesita para luchar contra los Rasputín. ¿Qué es lo que se necesita para luchar contra estos Rasputín? ¿Nos atreveremos a ser como la iglesia de Antioquía? ¿Sabe qué? Necesitamos tres cosas. Necesitamos ojos abiertos que estén mirando hacia los campos de cosecha en el mundo. Primero, escuche bien, tome nota, necesitamos ojos abiertos que estén mirando hacia los campos de cosecha en el mundo. Pronto, si es la voluntad de Dios, estaré viajando a la India para predicar en la masiva ciudad de Delhi. ¿Por qué viajaría allí? Porque necesito tener los ojos abiertos para poder ver cómo Dios está obrando en todo el mundo. Necesito esa llamada global, avisándome en mi propio corazón. Eso contagia mi predicación y enseñanza. Tú y yo necesitamos un recordatorio de que nuestro Dios fue la primera agencia en enviar misioneros. El Padre envió a su propio Hijo a nuestro mundo para buscar y salvar a aquellos que estaban perdidos. Necesitamos tener ojos para el mundo. Antioquía envió a los primeros misioneros. Nos convertimos como ellos cuando enviamos a los nuestros. Pero también necesitamos manos fuertes que estén haciendo firmemente las verdades bíblicas. En segundo lugar, necesitamos manos fuertes que estén tomando firmemente las verdades bíblicas.
Toma nota de esto. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Permíteme leerte este incidente bastante gracioso. Dice así este escrito: un profesor de secundaria de Nueva Inglaterra estaba enseñando una clase. Decía así: la Biblia como literatura. Solo adultos con un porcentaje del 10% mayor de la clase podían anotarse en esta clase. Se les daba un examen previo para evaluar el conocimiento bíblico de los estudiantes. Se entregaron respuestas extravagantes. Un estudiante definió a las epístolas como las esposas de los apóstoles. A Chuck Swindoll le dio tanta gracia esta respuesta que la compartió durante uno de sus mensajes en su antigua iglesia. Para su desconcierto, uno de los miembros de su iglesia se acercó a él después de la reunión y le preguntó esto: escuche, si las epístolas no fueron las esposas de los apóstoles, ¿las esposas de quiénes eran ellas? Imagínese esta pregunta. Observa nuevamente el versículo 12b. Sergio estaba maravillado de la doctrina del Señor. La palabra doctrina proviene de la palabra griega didakn, que significa enseñar una doctrina establecida y formulada. Es el cuerpo de verdad que Dios ha revelado a través del Señor Jesucristo, y luego a través de los apóstoles y finalmente a través del canon completo de las Escrituras. Somos responsables, como le declaró Pablo a Timoteo, de ser los pilares y los soportes de la verdad, de comunicar ese cuerpo de verdad a hombres creyentes, quienes enseñarán a otros lo mismo. Nos hemos olvidado que nuestro propósito no es solamente hacer discípulos, sino enseñarles un cuerpo de verdad. El pastor Scott, de nuestros ministerios infantiles, junto con el pastor Brian, de los ministerios juveniles, están trabajando en un campo de acción y en una secuencia que enseñarán a un niño, desde el primer grado hasta el 12º año, comprensivamente la verdad bíblica. Ayer hablé con el pastor Scott y me recordó algunas de las cosas que los niños aprenderán si sus padres quieren que ellos se registren en un nuevo programa. Ellos incluyen: primer grado, memorizar y recitar los 10 mandamientos, los libros de la Biblia y los frutos del Espíritu Santo. Segundo grado, memorizar y recitar el Salmo 23 y aprender a utilizar un diccionario bíblico. En tercer grado, van a memorizar y recitar la oración del Señor y aprender a usar la concordancia. En cuarto grado, trazar una línea de los eventos proféticos y memorizar y recitar la primera oración de cada sección principal de nuestra declaración doctrinal. En quinto grado, memorizar y recitar el Salmo 103, leer biografías misioneras seleccionadas, escribir un testimonio personal y memorizar y utilizar por lo menos una vez un método de evangelismo personal extraído del libro de Romanos. Como dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que estamos haciendo en la iglesia, eso es lo que tratamos de hacer con nuestros hijos. Pero estamos pensando en qué necesitamos para luchar contra los Rasputín. Decíamos que necesitamos ojos bien abiertos que estén mirando hacia los campos de cosecha en el mundo. En segundo lugar, necesitamos manos fuertes que estén haciendo firmemente las verdades bíblicas. Y también necesitamos corazones valientes que desenmascaren al padre de las mentiras y que enseñen al padre de la verdad. Finalmente, toma nota por favor, necesitamos corazones valientes que desenmascaren al padre de las mentiras y que enseñen al padre de la verdad. La semana pasada, 173 iglesias protestantes cerraron sus puertas y se retiraron. Divisiones, inmoralidades, bancarrotas, pérdida de visión y de propósito, colapso de características doctrinales, asientos vacíos, líderes desilusionados son las razones por todo esto. ¿Nos estamos escapando de las cosechas? Nos podemos preguntar. Si la iglesia evangélica protestante en América permanece simplemente con la población de América actual,
deberíamos tener aproximadamente 200.000 iglesias más. No las tenemos. De hecho, este año tuvimos 9.000 menos que el año pasado. Y cada semana, 173 iglesias apagan sus luces y se alejan. Damas y caballeros, estamos comprometidos en una batalla sobre la verdad. Una de las estrategias del enemigo es diluir el mensaje de manera que no haya ningún llamado sonoro, ninguna distinción ni poder, ninguna reforma del individuo o una vista más elevada de Dios. Sin embargo, para aquellos quienes como Pablo y Bernabé están deseosos de hablar la verdad, no van a ver iglesias cerrando, van a ver iglesias floreciendo. Que esto sea para nosotros, por la fiel gracia de Dios y por los creyentes sumisos que hacen a esta iglesia, enfrentemos cada día como una nueva oportunidad para servir a nuestro Dios. Es un buen momento ahora para terminar este mensaje orando a Dios. Y estamos buscando que Dios esté dándonos la fuerza y la valentía para seguir predicando el Evangelio. ¿Eres una de estas personas? ¿Quieres ser una de estas personas que tengas los ojos bien abiertos? ¿Que tengas manos firmes para mantener la verdad de la palabra de Dios? ¿Y que tengas un corazón valiente para levantar la verdad del Evangelio? Si eres así, ve y comunícaselo a alguien de tu iglesia. Dile: Dios habló a mi corazón, quiero ser una persona que lleve el ministerio, que lleve la palabra a otros lugares. Vamos a orar. Gracias, Dios, por estos ejemplos. Te pido que tú puedas seguir obrando en nuestro corazón, seguir motivándonos para mirar más allá, para mantener firme tu palabra y para tener corazones valientes que vayan y prediquen el Evangelio, el santo Evangelio. Señor, en un tiempo de tanta confusión como estamos teniendo en este momento. Te alabamos, te damos gracias y sabemos que seguramente estás tocando a personas, llamando a hombres y mujeres para que vayan y prediquen el santo Evangelio. Te alabamos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.